Así. Bueno, que estamos nuevamente con mi hermano Rubén, Amén. compartimos una palabra que sea de edificación Amén, gloria a Dios. para todos aquellos que quieran aprender. Amén. ¿Eh? Porque el reino de los cielos dice que sufre violencia. Amén. Y la arrebatan Y los violentos. amén. Y a veces la palabra tiene varios ingredientes. Puede venir dulce, puede venir poco salada, poco Amén. picante, Amén. pero siempre es para crecimiento y madurez espiritual. Amén. Compartimos la palabra en Hechos capítulo 3. Habla de la curación de un cojo. Dice que, Hechos 3. sí, Hechos 3. 3:1. Bendito sea el Señor. Amén. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. Bendito sea el Señor. Acá está hablando Dios de que Dios es un Dios de orden. Dice que subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y bueno, nosotros tenemos que orar sin cesar, dice su palabra, ¿no? Amén. Para estar en comunión con el Espíritu. Amén. Pero las iglesias hoy en día modernas se practican muchas cosas, pero menos la oración. Amén. A veces se elige un día para ir a orar y ese día donde hay oración no viene casi nadie. Amén. Es lo mismo como otras iglesias en la cual se prepara, vamos a suponer, un domingo de ayuno y vienen poquitos también, o casi nadie. Amén. Pero si en una iglesia dicen, bueno, el sábado le vamos a festejar el cumpleaños a Juanita, y ahí todos levantan la mano y todos quieren colaborar y todos quieren disfrutar. Amén. No es malo disfrutar de un cumpleaños, no es malo estar en comunión con los hermanos, pero también Dios dice en su palabra, gozado con lo que se goza y llorar con lo que lloran, dice su palabra. Amén. Por eso todo tiene una parte a favor, una parte en contra, ¿no? Amén. Lo que es en contra de nuestra carne, en nuestra voluntad. Tenemos una carne egoísta que no quiere sacrificio, que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Amén. Por eso, como Dios justo, lo da su Espíritu Santo. Y a través de su Espíritu Santo, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a través de la gracia del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a amar lo que Dios ama. Amén. Y ahí lo movemos de la gracia de Dios. Y Dios nos enseña a aborrecer lo que Dios aborrece. Una de las cosas de las que Dios aborrece es la mentira. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Así que acá volvemos a la lectura. Dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. Bendito sea el Señor. La oración también representa el aceite. Nosotros cuando oramos generamos un aceite. Nosotros dice que somos una lámpara. Nosotros dice que somos una luz, Amén. luz del mundo. Amén. Y tenemos que tener aceite para que no se apague la lámpara. Porque si la lámpara, como enseñaba el otro día el hermano, ¿no? En el almud, si nosotros tenemos la lámpara abajo de la mesa, no vamos a poder iluminar. Amén. Tenemos que, la lámpara tiene que estar a la vista Amén. para poder iluminar aquello. Dice que somos tierra deseable. Y la gente tiene que ver esa luz de Cristo. Amén. Para que esa gente vea la luz de Cristo, tenemos que tener la lámpara llena de aceite. Amén. Para la gloria de Dios. Por eso dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Amén. Necesitamos estar en comunión con Dios. Porque eso hace que nosotros lo movamos en el Espíritu. Amén. Dice que los hijos de Dios son los que obedecen al Espíritu. Amén. Ellos son hijos de Dios. Si nosotros no buscamos esa comunión con Dios, vamos a ser cristianos mediocres, cristianos
que no tenemos la unción del poder de Dios, lo va a costar todo. ¿Por qué? Porque la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu sí. Amén. El Espíritu puede perdonar, el Espíritu puede amar, el Espíritu puede soportar, Amén. el Espíritu le va a dar siempre paz, gozo, esperanza, fe. Son 9 los frutos del Espíritu. Amén. Por eso dice que iban a la hora novena, a la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bendito sea el Señor. Mucha gente tiene necesidades. Uno porque está cojo, el otro porque no tiene trabajo, el otro porque se separó de la mujer, el otro porque no tiene una casa propia. Todos tenemos necesidades en esta vida terrenal. Por eso necesitamos buscar de Cristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Bendito sea el Señor. Eso me hace acordar a la historia del mendigo, el mendigo Bartimeo, ¿no? Bartimeo. Dice que había un mendigo que también estaba sentado junto al camino, mendigando. Amén. ¿Qué puede hacer un mendigo? Mendigar, bueno, valga la redundancia, ¿no? Y todo aquel que está sin Cristo tiene una vida, tarde o temprano, mediocre. Amén. Una vida que está mendigando un poco de paz, mendigando un poco de alegría. Hay gente que el enemigo les robó la sonrisa. Amén. No tiene ganas de sonreír, no tiene ganas de vivir, hasta le cuesta respirar. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Pero sabemos que Dios es un Dios justo y también envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Por eso dice que lo traían al templo, a este cojo de nacimiento. Y dice que el 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. Amén. Dice que este mendigo le rogó que le diese limosna. Amén. Le pedía dinero, plata. A veces uno va a la iglesia y se piensa que Dios le va a dar cosas materiales. Y sí, Dios puede dar cosas materiales, porque Dios es dueño del oro y de la plata. Pero hay cosas que el alma no se sacia con cosas materiales. El alma se sacia con cosas espirituales. Nosotros, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y el alma y el espíritu necesitan de Dios. Amén. Por eso todo lo que nosotros podemos buscar en la tierra es temporal. Pero si buscamos nosotros de su espíritu, el espíritu nos llevará a la vida eterna. Amén. Por eso este hombre dice que lo llevaban al templo y él pedía limosna, rogaba que le diesen limosna. Y a veces la gente mal informada o mal entendida va a la iglesia y pide un milagro, pide esto, pide lo otro. Pero lo más importante que necesita el ser humano es la salvación de su alma. Por eso Dios siempre lo va a sorprender cuando buscamos de Él, porque Dios tiene cosas mucho más importantes de lo que nosotros le pedimos. Este hombre cojo dice que pedía limosna, tal vez para comer un plato de comida o comprar un sándwich, lo que sea. Amén. Pero eso es algo que, como dice el dicho, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Las cosas que Dios da, los da para siempre. Las cosas que Dios los da son eternas. Y las cosas que hay en este mundo son temporales y pasajeras, que tarde o temprano perecen. Amén. Por eso tenemos que entender que las cosas invisibles son las cosas eternas.
las que no se ven. Nosotros tenemos un espíritu adentro nuestro y un alma. No se ve, pero son eternas. Amén. Y ahí tenemos que nosotros apuntar, pedirle a Dios sabiduría, conocimiento y revelación de todo lo que es la vida. Bendito sea el Señor. Y la vida es Cristo. Dice Amén. que Él es la vida. Amén. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Dice que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo, tenían aceite, iban a buscar más aceite, porque hay una palabra en la Biblia, creo que un salmo dice que nuestra copa tiene que estar rebosando Amén. de aceite, sobrar para dar a aquellos que están secos, a aquellos que están sin fe, sin Dios, sin esperanza. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso dice que ellos estaban llenos del Espíritu y le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vaya a saber qué pensó ese manco, El cojo. el cojo. El cojo, bueno. ¿Qué pensó este cojo? Capaz pensó, estos me van a dar algo, me van a dar una plata o me van a dar un lugar, una casa o algo importante, habrá pensado. Pero Pedro le dijo, míranos. Cuando nosotros miramos a un hombre de Dios, Dios es luz. Y entonces él quedó ahí como sorprendido. Entonces Dios siempre nos da lo mejor. Amén. Entonces le dijo, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Las cosas que Dios da valen mucho más que la plata y el oro. Por eso dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Bendito sea el Gloria a Señor. Este hombre cojo pensaba que nunca más iba a volver a caminar. Capaz que fue a los médicos en aquellos tiempos, estamos hablando 2000 y pico de años atrás. Capaz que los médicos le habrán dicho, no, este hombre no va a caminar más. Si sigue así va a quedar cada vez más paralítico. Amén. Ya estaba postrado, ¿no? Por dice que lo llevaban a la puerta de la iglesia a pedir limosna. Y cuánta gente hoy en día está postrada en una cama con depresión, con angustia, sin Amén. deseo de vivir. Yo era uno de esos. 24 años atrás, cuando yo perdí a mi madre, yo era uno de esas personas con depresión, con angustia. Encima tenía problemas de los vicios, problemas de droga y de alcohol. Pero Cristo me hizo libre. Yo era un cojo como este hombre. Amén. Por eso dice que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito sea el Señor. El nombre de Jesucristo de Nazaret es muy importante. Amén. Porque dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso, si usted está mirando este video y tiene alguna necesidad, pídale a Jesucristo de Nazaret, Señor, ilumíname, sáname, sálvame, ayúdame. Amén. Hágalo con humildad, hágalo de todo corazón. Y Dios dice que Dios es un Dios que no puede negarse a sí mismo. Dice Dios en su palabra que a un corazón contrito y humillado, Él nunca va a rechazar. Amén. Dios lo puede hacer en un instante, en un segundo, en un día, en un mes, en una semana, en un año, no sabemos. Pero si uno busca a Dios, dice que el que busca, halla. Amén. El que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Amén. Así que esta es mi palabra para compartir acá en esta noche con mi hermano Rubén, Amén. en el nombre de Jesucristo. Ahora yo le voy a dar lugar a mi hermano, que él también comparta lo que Dios puso en su corazón. Gracias. Amén. Gracias, hermano querido. Amén, hermano. Linda palabra, ¿no? Para los que están del otro lado, que si Amén. pueden aprovechar estas reuniones que hacemos con mi hermano para lo que soltemos, que se atesoren sus corazones, ¿no? Que puedan venir a los pies de Cristo, los que estén Amén. apartados, porque hay mucha gente que está apartada, ¿no?
es mucho más apartado que los que no conocen a Cristo. Y gente apartada y vuelve al camino y es maltratada y después no Amén, quiere saber más nada con la iglesia, amén, porque algunas autoridades se creen dueños del Evangelio y el dueño del Evangelio Jesucristo es una persona. amén, amén, amén. Mm. Y bueno, y para seguir acá con el libro, vamos a seguir con el libro de los Hechos. Me gustó la palabra que está acá, que antes, antiguamente en la iglesia primitiva, eh, se reunían en casas y hacían estas reuniones así como estamos haciendo nosotros acá con mi hermano, que Amén. estamos codo a codo acá alimentándonos con la palabra, soltando para que los que estén escuchando este video y estamos entre tres con el Señor, ¿no? Amén. Porque el Señor dice que donde estén dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Así que bueno, nosotros creemos que es así y que el Señor nos está guiando y nos está haciendo juntar todos los viernes aquí en esta casa, en la casa de mi Amén. hermano, para que podamos soltar palabras. Y qué lindo que era antes, ¿no? La iglesia primitiva, que se juntaban entre ellos y adoraban al Señor y compartían entre todos, ¿no? Y dicen que vendían las heredades, vendían lo que tenían y se ponía a pie de todos, en los pies de todos. O sea que cada uno se servía de lo que necesitaba y así no había necesidad de nada. Amén. Pero entre todos dice que qué lindo no llegar a eso, ¿no? Como era antes, que entre todos ponían todo de lo que tenían, ponían todo, hasta vendían heredades, y todo eso lo usaban para su sostén. Y el que no tenía, igual se servía de ahí, porque era para todos. Qué lindo que, qué lindo que es poder vivir así, ¿no? Que el hombre se saque todo, se despoje y saque todo la avaricia, ¿no? Lo que tiene, que eso es una atadura muy grande, ¿no? Eh, qué lindo que se podría llegar que se pueda llegar de vuelta a ese nivel, ¿no? De amor entre todos, que entre todos se servían de todos, y entre todos ayudaban. Bueno, y aquí vamos a tocar una palabra que se trata de eso, que dice la vida de los primeros cristianos. Dios. Y acá en Hechos 2, acá antes de lo que leyó mi hermano, 2:43. 2:43. Para que tenga Biblia también, si quiere buscarlo, si lo está viendo, cuando vean este video, que también comparen con su Biblia, ¿no? Para que vean lo que uno habla acá, que no está hablando cosas que no estén en la Biblia, que no está hablando, Amén. no estamos hablando sandeces y que estamos haciendo esto con el mayor respeto y reverencia posible. Gloria a Dios. La palabra dice en Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Como estábamos diciendo, ¿no? Que todo lo tenían en común, todo. No había cosa que no tengan en común. Amén. ¿Por qué? Porque estaban todos en el mismo sentir, estaban todos en el mismo espíritu. Amén. Entonces cuando están todos en el mismo espíritu, las cosas fluyen mejor, ¿no? Y veían y vendían sus propiedades, acá está lo que estábamos diciendo, ¿no? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso, ¿no? Que llegar a ese nivel, ¿no? De tener ese amor, ¿no? Por los demás, ese amor al prójimo y compartir todo, comer un pan juntos. Y aunque sea que haya un pan o un mate cocido, lo que sea, que va a ser algo sustentable porque va a ser con amor, va a ser dado de corazón, ¿no? Amén, amén. Y dice, al 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, no con algunos, no haciendo asociación de personas, sino con todo el pueblo. Amén. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
El Gloria a Señor Dios. mismo se encargaba de traer a la iglesia a los que tenían que ser salvos, ¿no? Aquellos que estaban sin Dios. El Señor mismo se encargaba de traerlo porque sus siervos, sus apóstoles, hacían lo correcto delante de los ojos de Dios. Y dice que le daban a todo el pueblo. Por eso el Señor añadía las almas que tenían que ser salvas, ¿no? Amén. Y para seguir un poquito más, acá en Hechos 5, Ananías y Zafira. Qué palabra también, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Hechos 5, Ananías y Zafira. Acá hay una historia, ¿no? De este matrimonio que le ha mentido al Espíritu Santo y perecieron los dos por haberle mentido al Espíritu Santo, ¿no? Amén. Qué Sí, tremendo, sí, ¿no? sí, En amén. aquel tiempo, cómo se cumplía todo a rajatabla. Hoy la gente no tiene temor de Jehová, no tiene temor de Dios. Santo Dios. Porque si uno tuviese temor de Dios, no estaría el mundo así como está, ¿no? Amén. Está La todo, iglesia tan todo contaminada. el mundo perdido, la iglesia contaminada, doctrinas de hombre, enseñando doctrinas de hombre. Hoy se alaba mucho más a un pastor, a un apóstol, a un profeta, que al mismo Dios, que es el único que es digno de ser alabado, ¿no? Amén. Y sabemos que nuestro socorro no va a venir del pastor, ni de un profeta, ni del hombre. Nuestro socorro viene de Cristo, nuestro socorro está en el cielo. De ahí viene nuestro socorro. Así que bueno, vamos a continuar con la lectura. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. O sea, acá dicen que vendieron una heredad, no se sabe si era un campo, si era una propiedad, si era una casa, lo que sea, pero era una heredad que ellos tenían en común. Y la vendieron. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su Su mujer, mujer. y trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, claro, acá habían vendido esa heredad y se pusieron de acuerdo el matrimonio en sustraer una parte y llevar solamente un resto a los pies de los apóstoles. Que estábamos contando hace un rato que todos vendían todo lo que tenían y lo ponían en conjunto y de ahí se servían todo de lo que necesitaban, así que no había necesidad de nada. Repartir, sí. Y acá hubo Matrimonio. un matrimonio que fue mezquino, que fue mentiroso, que fue ¿cómo lo puedo decir? Sí, hipócrita. Hipócrita, que sabiendo que todos se servían de todo y que nadie reclamaba nada, que todos los que tenían ponían de todo lo que tenían, ellos vendieron esa heredad y sustrajeron un dinero de esa heredad y llevaron el resto a los apóstoles. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo a Ananías, En el 3, sí. en el versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y acá Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta, ¿no?, de que estaban queriendo hacer un engaño. Amén. Este matrimonio quería engañar a los apóstoles, pero estaban engañando a Dios, no a los apóstoles, ¿no? Porque todo para que todo se hace para que Dios sea glorificado, ¿no? Claro, no le han mentido a los hombres, sino a Dios. Claro, amén. Y el Señor, que ve todo, que pesa todos los corazones, que sabe todo de antemano, todo lo que vamos a hacer, ya se lo había revelado por medio del Espíritu Santo a Pedro. Amén. Que Ananías y Zafira iban a tomar de la heredad. Entonces Pedro le contestó así, ¿no? De que no le había mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Qué tremendo, ¿no? Por haberle mentido al Espíritu Santo No ve. murió, ¿no? Y en el acto. En el acto murió. Pues, Pasando sí. un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Mm. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en entrar al Espíritu del Señor? Intentar. En tentar, digo. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Sí. Oh Señor, ¿no? Y le dijo Pedro, así como han sacado a tu marido muerto por haberle mentido al Espíritu, así te van a sacar a ti, le dijo, ¿no? Sí. Y al instante ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Santo Dios. Tremendo, ¿no? Que Dios sabe todo, ve todo, conoce todo de antemano lo que vamos a hacer, lo que no podemos hacer, lo que no vamos a hacer, y se lo revela a su siervo, ¿no? Se lo revela a su siervo para que estén atentos, ¿no? Y cómo se lo reveló a Pedro, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, cómo se lo reveló, y este matrimonio, por haber querido mentir y sustraer una parte del dinero de su heredad, que Pedro mismo le dijo, ¿no? Si no te retenías la heredad, ¿no era tuya? Y tenía razón. ¿Por qué mentir, no? Amén. Porque bueno, no era obligación darla. Claro, no era obligación, no estaban obligados a darla. Pero ellos la dieron con una intención, digamos, de vanagloria. Amén. Para que la gente le diga, ay, qué bueno que son, qué generosos que son. Amén. Y por eso a Dios no le gusta, porque ahí entraríamos en lo que es la vanagloria, como dijimos, y querer robarle la gloria a Dios, ¿no? Amén. Y la hipocresía también, ¿no? Claro. Habían sido hipócritas en hacer eso, ¿no? Así que bueno, y la reflexión es que nos acerquemos siempre a Dios con un corazón sincero, humillado, ¿no? Porque es de la manera que Dios nos va a recibir y no va a tener reproches de nosotros, ¿no? Si nosotros nos acercamos con un corazón sincero y humillado y poniendo todo a sus pies, ¿no? Amén. Sabiendo que Él es nuestro único sustento, sabiendo que Él es el que nos cura, el que nos saca de la enfermedad, el que nos saca de todo problema, ¿no? Cuando estamos angustiados, clamamos, oramos y nos arrodillamos y pedimos al Señor, y el Señor nos liberta de todo, ¿no? Dice que por medio de su espíritu hasta libera a los encarcelados de cárceles espirituales, ¿no? Amén. Uno a veces se encuentra con una atadura de Isaías 61. Amén. Se encuentra con una atadura de algo generacional también, y maldiciones de antepasados. Y con solamente arrodillarnos y pedírselo al Señor, el Señor nos hace libre, ¿no? Y nos llega a revelar también, porque por ahí nosotros estamos pasando por algo que no entendemos, y si nosotros nos arrodillamos y pedimos al Señor la luz, ¿no? Entonces el Señor nos puede llegar a revelar, ¿no? De que por qué estamos pasando esto. Y Él mismo es el que nos va a dar la salida, ¿no? Porque Él dice que no hay problema mayor que Dios no pueda solucionar. Porque no hay nada sobre ello. Sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, no hay nada sobre ello. Nada puede ser más grande que Dios. Y bueno, y la reflexión sería que esa, ¿no? Que tengamos siempre un corazón sincero, humilde y con la verdad. La verdad es Cristo, y que nadie va al Padre si no es por Cristo, ¿no? Si no es por Jesús. Y Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que... Y acá ya estaban fallando a Dios mismo, porque estaban faltando a la verdad. Si faltara la verdad, es como negar a Cristo también.
Claro, porque ellos, el que es humilde, por eso decía que ellos estaban disfrutando con sencillez de corazón, Amén. porque Dios ama al sencillo, Amén. Dios ama a la persona sencilla, a la Amén. persona que disfruta de un mate cocido como de un asado, Amén. porque el gozo está dentro, la Amén. riqueza del cristiano está dentro, de nuestro corazón adentro. Amén. Y eso lo da privilegio de tener gozo aún en medio de las dificultades, en medio de Amén, las hermano. tormentas. Amén. Y respeto, hermano, cuando dijo que vino un gran temor sobre toda la iglesia, eso Dios permite eso para que se respete el altar de Dios, el lugar Amén. santísimo. Está siendo tan manchado últimamente, ¿no? Y a mí me gustó esta palabra que yo la escuché una vuelta en el movimiento misionero, ¿viste? Amén. Sí. Dice que en el 13 decía, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Claro, la gente de afuera dice que se enteraba que había Claro. milagros, que había sanidades, que había muchas cosas lindas, Claro. Claro. pero a la vez había un poder tan grande de Dios que si vos le mentías al Espíritu Santo caían muertos. Amén. Por eso dice que por lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Amén. Había un respeto. Dice, más el pueblo los alababa grandemente. Amén. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Crecía la iglesia. Amén. Por ahí, a veces Dios tiene que permitir el temor para que la iglesia crezca. Amén. Y esto va a acontecer porque estamos en los últimos tiempos. Dice que habrá hambre y no de pan, y sed y no de agua, sino de oír la palabra de Dios, Amén. la palabra de Dios verdadera, no la que está lucrando con el Evangelio, Amén. pidiendo plata, pidiendo esto, haciendo pactos, haciendo votos, haciendo tantas cosas, ¿no? Amén. ¿Para qué? Para que muchos ministros se enriquezcan con Amén. la lana de las ovejas. Amén. Dios los libre de eso. Dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro o al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Esa iglesia tiene que volver, como decía el Amén. hermano, Gloria a ¿no? Dios. Volver esa iglesia al primer amor, Amén. donde había mucho poder de Dios, mucha gloria. Amén. Hoy en día hay muchos saltos, hay muchos brincos, hay mucha aleluya, mucha gloria a Dios, pero no se ven estos milagros, No hay- esta sanación, No estas hay cosas misericordia, poderosas. no hay amor al otro, al Claro, prójimo. amén, amén, hermano. Continúe, dice que Amén. quería contar eso, ¿no? Muy bien. Bueno, y hasta ahí yo tenía la palabra, ahí lo que me dio el Espíritu, ¿no? Amén. Y bueno, hasta ahí era lo que tenía para compartir. Muy bueno, hermano. Muy bueno porque todo sumó la parte de Hechos de los Apóstoles, de Amén. 3, capítulo 2, 3 y 5. Amén. Y Así que, qué lindo, ¿no? Que sería que se vuelva a esa iglesia, ¿no? claro, pero a veces tiene que Dios mover. Por ahí se dice la palabra que la madre de la sabiduría. Amén. Todo tiene un principio. La madre de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Amén. A veces Dios tiene que... A Dios no hay que tenerle miedo, porque Amén. el miedo no es de Dios. Amén. Es el respeto, el temor, Respeto, la reverencia. Amén, gloria a Dios. Y eso trae sabiduría. Por eso Amén. dice, la madre de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy en día Amén. no hay sabiduría en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Entonces Amén. viene cualquiera con doctrina de demonio y la gente sigue al hombre. Después cuando el hombre cae, cuando el hombre se pierde, las ovejas quedan todas dispersas. Amén. ¿Por qué? Porque no buscaron a un buen pastor. Amén. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Y la oveja que conoce al buen pastor dice que le sigue. Sí, amén. Dice, oye Dice, la voz y oye la voz de seguir y le sigue. Amén. Amén. Así que bueno. Y bueno, y con respecto a la lectura, ¿no? Que a la palabra del Señor, que alentamos a que no dejen para mañana la lectura, que lean la Biblia, que escudriñen, porque Que se instruyan. Que se instruyan bien, porque ya estamos en los tiempos finales, ya la segunda venida de Cristo está cerca y dice que en aquellos tiempos va a haber ganas de oír la palabra y no la van a poder oír, ¿no? Porque ya no va a haber quien predique, ¿no? Y dicen que
que en esos últimos días todo aquel que se quede atormentado va a querer experimentar la muerte y no la hallará, ¿no? Amén, Así amén. que por eso aliento a que escudriñen la palabra, ¿no? Para que tengan luz, ¿no? Y puedan ser salvos. Amén. Así que bueno, hasta ahí, hermano, lo que yo tenía para compartir. Bueno, bueno, está bien. Ya podemos terminar el video, dándole gracias a Dios Amén, y que sea de gran bendición este video. Hoy estamos nosotros, mañana estará otro, amén, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amén. en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén Y y shalom. shalom. Santo